Bueno, entonces Dios los bendiga. Buenas noches. En el nombre de Jesús los saludo a cada uno de los que ya están conectados. Podemos saludarnos y vamos a dar inicio a este tiempo maravilloso donde el Señor nos ha permitido estar de nuevo. Amén. Les saludamos a mi hermanita Yanira, a mi hermanita Marcela, qué bendición, mi hermanita Nicole, Dios les bendiga, a los que no habíamos saludado. Y vamos a estar continuando con nuestro tema que veníamos tratando en la clase pasada. ¿Sí se acuerdan en cuál tema estamos, mis hermanitos? Sí. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de agua. Íbamos como en un Nacer- glosario, Ahí ¿verdad? estamos. Nacer de agua. Se había ido la señora. ¿Qué es Ajá. nacer de Espera un agua? segundito, voy a... Estábamos Sí, señora. haciendo como un glosario, ¿verdad? ¿Un de qué es glosario? sí, más o menos, de qué ¿De es qué el tema? significado de lavar, limpiar, purificar. Ajá. Pero sí se acuerdan exactamente cómo se llama el tema como tal. Nacer de agua. Nacer de agua. Sí, señor. Y ese tema estamos refiriéndonos al nacer de nuevo, según lo que nos enseña el Señor. ¿En dónde? En Juan 3, 3:5. 16. 3, 5. capítulo 3. Juan 3:5. ¿Cierto? Bueno, entonces Sí. como de pronto mi hermanita de esta Marcela no estuvo en la clase pasada, no sé quién más no fue que estuvo, entonces vamos a hacer como un pequeño resumen y terminamos. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a estar compartiendo pantalla y vamos a ir mirando paso a paso otra vez aquí. Entonces resulta ¿Es la foto de la hermana Marley? ¡Oh! ¡Oh, sí! Ya pasé. Paso otra vez. ¿Qué dice el Bueno, pastor? vamos a enfocarnos en Juan 3:5, ¿listo? Ajá. Vamos a estar leyendo acá. Entonces Que no vamos a naciera de agua. poner el sentido. Buenas noches, hermanito Guillermo. Dios lo bendiga. Bienvenido. Bueno, No, el internet se escucha. Resulta. ¿Se escucha entrecortado? Sí, señora, Pues se está escuchando. ¿O se escucha bien? Ya está bien. Sí, señora. Me está molestando la señal también. Buenas noches. Sí. Sí, es que ha estado estos días ha estado así como por varios lugares. Eso es por el paro. Entonces vamos a leer otra vez qué dice. Con el pastor, eso del paro. Dice la Biblia. Respondió Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llama. Sí. Yo pensé que era el versículo 5. Vamos a leer como tal la conversación, pastor. Si quiere, por favor, la puedes hacer hasta el 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Entonces vemos aquí una conversación, ¿cierto? Y recordemos que este tema de Nicodemo ya lo tratamos en el tema pasado, la clase pasada. Resulta de que aquí el Señor nos está enseñando una suma, ¿sí? Dice que nacer de agua más nacer del Espíritu da como resultado nacer de nuevo, ¿sí? Porque él dice que de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿cierto? O sea que primeramente se tiene que necesitamos nacer primeramente de agua, ¿cierto? Y hoy eso es lo que vamos a estar viendo, que es nacer de agua, ¿sí? Entonces, porque primeramente se nace de agua para poder así nacer del Espíritu. Si una persona no nace primeramente de agua, no puede nacer del Espíritu, porque aquí vemos el orden que nos está enseñando el Señor en su palabra, ¿cierto? Si Él lo dice, así es. Entonces, vemos aquí que nacer de agua, ¿en qué consiste? Consiste en unos verbos, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a mirar aquí en el Salmo 51, del 1 al 9. Vamos a leerlo otra vez. Alguno de mis hermanitos lo quiere leer, si no, pues lo leemos acá. Salmos 51, 1, 9. Y ahí vamos a encontrar unos verbos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces, vemos aquí que aquí encontramos unos verbos, ¿cierto? Unos verbos donde aquí vemos que el Señor nos está mostrando esto que se hace para, vamos a ir desglosando cada uno de estos verbos, ¿qué quieren decir? ¿Sí? Entonces, primeramente, encontramos borrar, ¿sí? Borrar es la acción de remitir lo que está escrito en el libro de la
las obras. ¿Sí? Porque ahí dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Allí en Apocalipsis 20:12 encontramos donde dice que es necesario que el libro de las obras sea borrado. Porque recordemos que ese libro de las obras es un libro que cada persona tenemos desde el momento que nosotros, el Señor nos hemos nacido, empezamos a hacer cada cosa, ¿sí? Entonces, ese libro es como un libro de contabilidad que se escribe minuto a minuto, segundo a segundo, de acuerdo a lo que cada uno hagamos, ¿cierto? Porque esto ya, pues, este también ya lo vimos en el otro tema donde no el verbo, sino lo que se escribe en el libro de las obras cuando leímos el tema de pecado, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Entonces, allí se escribe la motivación, la intención, todo se está escribiendo en este libro de las obras. Y la persona va a ser juzgada de acuerdo a lo que esté escrito allí, ¿cierto? Recordemos también que se escribe como todo conforme yo pequé. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, cada una de las formas nosotros podemos pecar. Sí, señora. Si recuerdan. Sí, que se puede pecar por vista, Señora. por obra. Por palabra. Por omisión. Por incredulidad, por ignorancia. Ajá. Por pensamiento, Por pensamiento, por complacencia, por necedad, por necedad, muy bien. por obra. Entonces, por Ni de obra. 1000, ni 1000, de 500, ni de 200, ni de 300. Entonces, vemos que, No sé. necesitamos nosotros un borrador para este libro que está allí escrito, para todo lo que hay escrito allí en el libro de las obras de cada uno, ¿cierto? Entonces, vemos que nosotros, cada persona necesitamos nosotros que si ese libro de las obras no es borrado, si no se borra el libro de las obras, la persona no podría ser salva, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, conforme a esto, dice que Dios, por medio de la obra redentora de Jesús, me vuelvo un poquito acá. Dice que por medio de la obra redentora de Jesús, Jesús dijo que para ver y entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Hay que nacer de nuevo. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Porque voy a hacer como me adelanté como un poquito, va a ser como una especie de que nosotros tengamos como claro realmente qué es esto, ¿sí? Porque necesitamos saber qué es nacer de nuevo, ¿no? Entonces, nacer de nuevo es la suma de nacer de agua, no del agua, ¿sí? Porque a veces nosotros bautizamos, a que la persona se bautiza, de pronto uno puede pensar que ahí nació de agua, pero en ese momento ese no es nacer de agua.
bautizarse no es nacer de agua. Si alguien tiene micrófono prendido, se escucha como un ruido. Entonces, no es nacer de agua. Entonces, para que esta parte nos quede Hay que preguntar bien. quién está manejando el bulldozer. Señor, Hay que preguntar quién está manejando el bulldozer porque es un ruido bulldozer. como si alguien fuera por ahí en un carro. Sí. Entonces, perdón, yo lo miro aquí. Mi hermanita Marley tiene el micrófono prendido. Listo, ya. Que así nos queda más fácil y así no interrumpimos. Bueno, listo. Culto. Entonces hacía como una explicacióncita para irse a avanzar allí a los verbos, ¿sí? Entonces, recordemos que nacer de agua no es nacer, no es bautizarnos, ¿cierto? Y vamos ahí. Entonces, no es nacer del agua, sino de agua. Mas nacer del Espíritu nos da como resultado nacer de nuevo, ¿sí? Porque vemos nosotros aquí, según el Salmo 51, que nacer de agua es la suma de borrar, lavar, limpiar y purificar, ¿sí? Y esconder, ¿sí? Entonces, ya tenemos nosotros todos estos verbos, y ahorita vamos a desglosar uno por uno. O sea que cuando una persona nace de agua, la persona queda purificada. Dios ha remitido los pecados y los ha olvidado. Entonces, es muy trascendental, algo trascendente, de gran trascendencia que es para nosotros, que es para nacer de agua. Dios borra. Entonces, aquí vamos, Dios borra con la sangre de Jesús lo que está escrito en el libro de las obras, ¿sí? El único borrador que puede operar en el libro de las obras, en el libro allí de las obras, es la sangre de Jesús, porque no hay otro borrador. Colocamos esto así como para hacer una explicación. ¿Qué es borrar? ¿Sí? Porque el único borrador que realmente borra es la sangre de Jesús. ¿Sí? Es el único que nos puede borrar. ¿Sí? Los pecados que están allí escritos. No hay otro borrador. No encontramos otro que nos pueda borrar los pecados que están allí en ese libro. ¿Sí? Porque recordemos que nosotros necesitamos saber exactamente cómo lo hace el Señor, ¿cierto? Entonces, es borrado ese pecado, eso que estaba allí escrito, todo lo que conforme la forma que hayamos pecado, todo se borró del libro de las obras, pero por medio de la sangre derramada de Jesús. ¿Sí? Entonces, queda borrado el pecado. Vamos a ver otro verbo. Entonces aquí dice que ese libro de las obras es un libro personal que registra segundo a segundo, minuto a minuto, todas las acciones con el fin de que en el día del juicio final, las personas que no fueron salvas sean juzgadas y condenadas de acuerdo a lo que está escrito en el libro. ¿Sí? Ese va a ser una de las que va a juzgar la persona el día del juicio final, lo que esté allí escrito en ese libro. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta
cada que nosotros hacemos algo, que el Espíritu de Dios nos recuerde que nosotros tenemos un libro que se llama el libro de las obras, ¿sí? Que lo que hagamos, con la motivación que lo hagamos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, tenemos que tener en cuenta que todo se está escribiendo, sea lo bueno o sea lo malo, ¿sí? Todo allí se está escribiendo en este libro. Conforme, porque a veces uno puede ser delante de las personas una persona, pero a solas uno puede ser otra persona. Y uno cree que nadie se está dando cuenta. Pero como Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, Él se está dando cuenta de todo lo que nosotros hacemos y allí se está llevando en cada uno de nosotros un libro de contabilidad, ¿cierto? Entonces, por eso es muy necesario nosotros tener en cuenta este libro de las obras. Tener en cuenta el libro de las obras, que el Espíritu de Dios nos recuerde que todos tenemos un libro de las obras. El otro verbo, lavar, es la acción de remitir la mugre. Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 51:2. ¿Sí? Entonces, si lo quieren leer entonces necesitamos nosotros, ¿cómo se lava? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros dice que al lavar, dice que se lava, cuando se lava, por ejemplo, cuando damos ese ejemplo de como cuando uno lava la ropa, ¿cierto? Cuando uno lava la ropa, así también se lava el pecado. ¿Sí? Entonces nosotros, dice que si se lava el pecado, o sea que si para lavar la ropa necesitamos, ¿qué necesitamos para lavar la ropa? Jabón y agua. Jabón, blanqueador, agua. ¿Qué más? Y lo más ¿Quién la lave? importante, las manos. ¿Cómo? Las manos. Ajá, El mugre. la persona, muy bien. Y el mugre. Y el mugre, sí. Entonces, así como se lava la ropa, así como para lavar nosotros la ropa necesitamos agua, jabón, ¿cierto? Necesitamos una persona. Así también para lavar el pecado se necesita una persona. ¿Y aquí qué le pasó a eso? No sé, aquí pero un segundito que esto, no sé qué le pasaría. ¿Ahí me están viendo la pantalla, mis hermanos? Sí, señora. Estoy viendo unas manos. Yo los veo, pero en una esquina. Pero ahí se ven bien las citas y todo eso. Dígame. Es que se veía como ocurrido acá. Aló. Sí, ¿Me la oyen estoy bien? oyendo. Se ha ido como la señal y había quedado aquí otra pantalla. Otra vez el carro, otra vez alguien va viajando por ahí. Bueno, entonces estamos en lavar, ¿cierto? Entonces, así como necesitamos, entonces también para lavar la ropa, para lavar el pecado necesitamos también una persona y también se necesita agua. Y el agua,
la muerte de Jesús, o sea, que Él derramó allí su sangre. O sea, ¿con qué se lava? Con la muerte de Jesús. ¿Sí? Vamos con limpiar. Limpiar, dice que es la acción de quitar o remover la mugre superficial. La palabra de Dios es la única que nos puede limpiar. Santiago 1, 23, 2 al 2. Y Timoteo 3, 16. También hay en el Salmo, donde encontramos ahí el verbo, ¿cierto? Que dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sí? Entonces vemos que limpiar es cuando, por ejemplo, nosotros cuando limpiamos aquellas cosas que adquirimos, como cuando nosotros empezamos a crecer, nosotros empezamos a adquirir esos vicios, esos resabios, esas costumbres, eso que no nace del corazón, sino que lo adquirimos con nosotros. No sé si ustedes se han dado cuenta que una vez se resulta como diciendo dichos, como cuando de pronto se ve un programa de televisión o cuando ven otra persona que dice, repite mucho un dicho, resulta uno adquiriéndolo en el transcurso de la vida que uno va creciendo. Vanidia, que ya me... Ah, es que uno no puede contestar. ¿Cómo? Entonces, ¿con qué limpiamos estas mañas y esos resabios? Con limpiar, con leer la palabra de Dios. Con leer la palabra de Dios. Entonces nosotros limpiamos, limpiamos todas esas mañas, todos esos vicios, todos esos resabios cuando leemos la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos leer la palabra de Dios. ¿Sí? Porque es la que nos va a limpiar de todas esas cosas, esos hábitos, esos malos dichos, ¿cierto? Esos malos dichos que uno adquirió, que uno fue creciendo. Y recordemos que nos enseña la palabra de Dios, y nos enseña 4 propósitos. ¿Sí se acuerdan cuando le enseñamos sobre la palabra de Dios, los propósitos que nos enseña ahí? El de redarguir, ¿no? Algo así dice. Sí. Muy El bien. que Nos es un espejo para nosotros limpiarnos. Sí, pero dice que los propósitos que nos enseñan, nos instruyen, nos corrigen, nos redarguye, ¿cierto? Porque ahí nos enseña a cada uno cómo estamos, nos corrige, ¿cierto? En lo que está mal y nos instruye, nos capacita para toda buena obra y nos redarguye porque pues Él también nos habla ahí en su palabra, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros, al leer la palabra de Dios, nos limpia. Pero cuando leemos la palabra de Dios, solo somos limpiados superficial. ¿Sí? El pastor se le cae la señal. Entonces, vamos ahí. ¿Cuántos verbos llevamos ahí? 2, borrar. 2. 3, borrar, lavar y con este limpiar. Limpiar, van 3. Vamos a ver con purificar. ¿Qué será purificar? Dice que es la acción de quitar o extraer esas impurezas, ¿cierto? Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. Entonces, cuando dice purificar, ¿qué será purificar? ¿Cierto? ¿Qué será para nosotros purificar? Entonces, dice que purificar
A veces dice que es extraer esas impurezas. Cuando se extraen Dice esas que impurezas, hay Señor. una parte que dice la Biblia en 1 Pedro que tenemos que ser purificados como el oro. Ajá. Purificados como el oro. El oro se purifica a través del fuego. Se quita para que dé el punto, los quilates que debe ser, tiene que ser Sí, purificado. De eso es todo lo cuando que se va a tiene hacer que allí probado de acuerdo a lo que hizo, por la Ujú. motivación. Entonces dice acá, como, o sea, dando así como una explicación que nos quede claro qué es purificar. Sí. Purificar es como cuando un agua sucia se filtra, ¿cierto? Por ejemplo, en esos filtros que nosotros tenemos que de pronto se consiguen hay diferentes filtros, hay filtros con arena, con gravilla o con carbón, se pueden hacer un filtro y luego, Y ahí ¿qué lo tenemos, sale ahí? Sale esa agua limpia, limpia. ¿sí? Porque le hemos quitado, ¿qué? Las La impurezas. impureza. Por eso es que uno pone un filtro y dice, voy a tomar agua filtrada, ¿cierto? Esa donde ya no tienes esas impurezas. Es decir, que esa agua limpia no pierde, ¿qué? Su esencia, ¿sí? No pierde esa esencia de ser agua, sino que sigue siendo agua, ¿sí? Asimismo, cuando nosotros... Asimismo como cuando en nosotros ha sido borrado ese libro, lavado con la muerte de Jesús, lavado con la palabra del Señor, con su palabra y la sangre de Jesús, se quita esas impurezas, ¿sí? Se quitan esas impurezas se quita esa impureza, es decir, que se purifica la persona. Pero la persona no le cambió la esencia de ser persona, de ser una persona pecadora. Una persona pecadora, santa, una santa, pero con pecado. ¿Sí? Como recordemos como cuando vimos que no es nacer de nuevo. Estos hombres que eran santos, pero con pecado, con naturaleza de pecado. ¿Sí? Entonces, este sería purificar. Vamos con esconder. Dice que Dios esconde mis pecados en lo profundo de la mar, y no se vuelve a acordar de ellos. Entonces, cuando Dios esconde así ese pecado, allí en lo profundo, o sea que o sea, nosotros no podemos volver a sacarlo de allí, ¿sí? Porque a veces nosotros recordamos las cosas antiguas, las cosas, todo lo que hicimos, como cuando el otro día que hablamos de nosotros, no tenemos nada bueno, lo único que nosotros no nos podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, pero no traer a memoria las cosas pasadas, ¿sí? Entonces, estos verbos que vimos, dice que da como resultado purificar y esconder. ¿Esconder dónde? En lo profundo del mar, ¿sí? En lo profundo del mar se esconden los pecados de cada persona. Por eso es que entonces el pecado tiene peso. ¿Sí sabían que el pecado tiene peso? Sí, pero no sé por qué. Se esconde. El pecado imagínense que el pecado tiene color, tiene peso, huele a feo, ¿sí? El color, pues el color del pecado
dice que rojo, ¿sí? El rojo carmesí, dice allí en su palabra. También dice que tiene peso. ¿Por qué? Porque cuando uno echa algo, porque imagínese que si el pecado se va a lo profundo del mar, y el mar, imagínese que es tan hondo, tan hondo, tan hondo. Y ese es lo único que se puede ir allí, es el pecado. Por eso el Señor lo esconde allí en lo profundo del mar. Así será de pesado. Y el volumen es el pecado que se va acumulando en cada persona. ¿Sí? O sea, lo que va uno haciendo diario va teniendo ese volumen de pecado. Y ese olor, también tiene ese olor. Allí en Isaías encontramos que tiene olor, o sea que hiede, ¿sí? O sea que el pecado tiene, o sea que por eso es que una persona, miramos acá, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él Podrida cosa ya. sana sino herida, hinchazón y podrida ya. ¿Sí? Así como una podrida llaga. Y una podrida, cuando una llaga está podrida, huele a feo, ¿cierto? Huele a feo. Entonces, esto es como tal ya los verbos que encontramos allí. Para nosotros, estamos aquí hasta ahora naciendo de agua. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debo hacer yo? ¿Sí? Dice que debo oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios y el Evangelio. ¿Y qué será oír? Dice que es prestar atención con detalle a lo que se me está diciendo y a lo que estoy oyendo. O sea que si el Señor me está diciendo que lo haga de esta manera, yo debo prestarle atención como Él me lo está diciendo. Si me dice que para nacer de agua, yo tengo que hacer, así como nos lo está explicando aquí en su palabra, conforme el Salmo 51, conforme lo hizo David, hacerlo así, ¿cierto? Pero para que esto se cumpla, yo tengo que hacer unos pasos, ¿cierto? Primeramente tengo que oír y luego yo debo creer. ¿Y qué es creer? Es dar por cierto algo, sea cierto, sea verdadero. Entonces, en este caso, nosotros creemos en el Evangelio, ¿cierto? En el Evangelio que es Jesús. También dice que debo, para que se pueda cumplir en nosotros el borrar, lavar, limpiar, purificar y que sea escondido los pecados en lo profundo del mar, nosotros necesitamos arrepentirnos. Que este tema del arrepentimiento nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Tristeza y vergüenza de haber pecado contra Dios, contra el prójimo, contra sí mismo y contra la naturaleza. Aquí tenemos unos versículos por si los quieren apuntar, los quieren escribir, tomar nota, que está aquí en Hechos 3:19, no sé si ahí los alcanzan a ver. Casi no. ¿Casi no? Bueno, entonces se los dicto. Hechos 3:19, 2. Pedro, Hechos 3:19, segunda de Pedro 3:2 y Jeremías 31:19, por si los quieren ahí tener para algún caso, ¿sí?
Segunda de Pedro 3:2. Y Jeremías Hecho. 31:19. Ujú. ¿Sí? Entonces, nosotros dice que cuando nosotros, cuando el Señor, cuando Dios es el que purifica y esconde, ¿sí? Pero para que Dios haga esto, nosotros tenemos ¿qué debemos nosotros hacer? Como lo estamos viendo acá, debemos oír y haber sido convencidos. Nosotros debemos haber oído el Evangelio y haber sido, y de oír el Evangelio, ya debemos haber hablado, nos han hablado de pecado, de juicio y de justicia, que fue lo que nosotros vimos, ¿cierto? En los temas Ujú. anteriores. Entonces, el Espíritu de Dios nos ha convencido, ¿sí? Nos ha convencido de que esto es verdad. ¿Mm? Entonces, la persona es movida, después de que somos convencidos de que esto es verdad, la persona es movida a un verdadero arrepentimiento. ¿Mm? Entonces, la persona debe tener una conversión, ¿sí? También lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, la persona ahí debe convertirse. Y recordemos que es convertirse. Sentir dolor, vergüenza. Convertirse. ¿Sí se recuerdan, mis hermanitos? Los que estuvieron en la Tener clase pasada. dolor. No, ese es arrepentir. Convertirse es dejar lo malo. Ujú. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva Entonces, criatura de las tenemos cosas un viejas pasaron, concepto, todas son hechas nuevas. dice que es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. ¿Mm? O sea que si pecaba mucho o si pecaba poco, ya ahora ¿qué hace? No peca más. Queda corta de raíz con ese pecado. ¿Cierto? Y luego se vuelve a Dios. ¿Sí? Empieza a seguir a Dios de todo corazón. Esto también lo vimos, eso es como un repaso porque eso también lo vimos en el tema del arrepentimiento. Sí, lo tenemos escrito. Ajá. Entonces, después de volverme a Dios, ¿yo qué hago? Perdono. ¿Y qué es perdonar? Es la acción de remitir y trasladar la ofensa a Dios o el pecado por medio de la obra, el nacimiento, la muerte, la sangre derramada de Jesús, su muerte y su resurrección en oración y olvidándolo. Esto es perdonar. O sea que para nacer, es decir, que para nacer de agua, Dios hace esto, pero cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, de convertirnos y de perdonar, ¿Dios qué hace? Entonces aquí la persona pide perdón, también dice que pedir perdón y pedir la salvación. Entonces cuando nosotros somos guiados y tomamos la decisión de hacer cada una de estas cosas, ¿el Señor qué hace? ¿Qué va haciendo mientras nosotros vamos haciendo todo esto? Va borrando, va lavando, va limpiando y va purificando. ¿Mm? Entonces, esto es, ¿y qué? Y olvida nuestros pecados. O sea que nos perdona, ¿sí? Nuestros pecados.
O sea que cuando se ha arrepentido, o sea, cuando la persona hace de veras todo esto, le son borrados los pecados. Cuando se ha arrepentido, se ha convertido, ha perdonado, ahí la persona ha nacido de agua, mas no ha nacido de nuevo. O sea que la persona sigue. ¿Será que ahí ya es salva? ¿Ustedes qué creen, mis hermanos? No, ¿Será porque que aún así le solamente falta, con apenas? Ujú. Solamente ha nacido de agua, ¿cierto? sí, señora. O sea que una vez la persona, o sea, la persona cree, es movida a una verdadera conversión. Cuando la persona está haciendo todo esto, Dios está haciendo todo esto que también está purificando. ¿Mm? Entonces, aquí vemos que si nosotros hacemos cada uno de estos pasos, ¿mm? Dios está obrando en cada uno, está obrando en nosotros conforme los verbos que están allí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Entonces, hasta aquí la persona ha nacido de agua. Ha nacido de agua. De agua. De agua nada más. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros vemos, hay veces que cuando nosotros viendo cuando dice así que lávame, límpiame, uno piensa que con esto que el Señor, la persona que con la palabra, cuando, por ejemplo, si uno dice, no, pero si ya me arrepentí, ya me convertí, ya perdoné, ya Él me perdonó, pero la persona sigue con la naturaleza de pecado. O sea que ahí lo que está haciendo es una preparación, ¿sí? Ahí la persona se está preparando ¿para qué? Se está haciendo como esos exámenes para ir a la cirugía, ¿sí? Porque si yo hago esto conforme el Señor me lo dice en su palabra, paso a paso, uno a uno, entonces ahí puedo pedir salvación. Entonces, cuando yo pido salvación, Dios, le pago un momentito el micrófono. Espérenme un segundito. Listo. Bueno, entonces ¿cuántos verbos son? ¿Sí se acuerdan, mis hermanitos? 8. ¿Cuánto? 5.
Yo tengo 8. Cauca, ¿Cuál es el primero? preguntarle por la... 1, 2. Oír, No, de los verbos del Salmo 51, mi hermanita. Borrar, lavar, limpiar, purificar y esconder. purificar y esconder. Ujú. La prestó, pero cuando toque devolverla, ahí sí. ¿Cómo? Hombre. ¿Quién? Ah, que están preguntándole del Son 5 verbos. cómo es el nacer de agua. Entonces, bueno, vamos entonces a ir. Aquí necesitamos nosotros tener muy claro esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer primero yo? Primero, ¿qué debemos hacer? Nacer de agua, Borrar. No, primeramente, ¿qué debo hacer? Escuchar. Oír. ¿Sí? Porque recordemos que escuchar es una cosa y oír es otra. Oír es prestar atención. Con detalle a lo que me están diciendo. ¿Sí? Porque recordemos que cuando nosotros escuchamos, es como cuando nosotros nos dicen algo y dice, ay, yo me acuerdo, ¿qué fue lo que me dijo? O sea, que nosotros ahí no estamos prestando atención. Por ejemplo, a veces de pronto estamos aquí en la clase, ¿sí? Y nos están preguntando, estamos preguntando algo, pero resulta uno diciendo otra cosa o pensando otra cosa o llevándose otro concepto porque no estaba prestando atención con detalle, sino que estaba escuchando. ¿Sí? Escuchar es una cosa y oír es otra cosa. Después de oír, ¿qué hacemos? leer, Leer, Muy bien. Están regalando mucho el trabajo. ¿Y qué debo creer yo? Ver. de lo que le han hablado, de lo que le han... Creer en el Evangelio, ¿cierto? Y después de creer, Arrepentirme, arrepentirme, convertirme, volverme se a oye un Dios. poquito de ruido, profe. Si es que alguien prende el micrófono. No sé. Ahora, Miramos quién es. Mi hermanito Guillermo lo tiene prendido. Ya. Muchísimas gracias, mis hermanos, por su apoyo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo todo esto, es que se cumple esta parte, ¿cierto? De que se ha borrado todo lo que está allí escrito, porque si nosotros no nos arrepentimos, no podría borrarse el libro de las obras, ¿cierto? Si nosotros no hacemos todos estos pasos, no podríamos nacer de agua. Y como nosotros vimos, recordemos que no es nacer de nuevo, que aquellos hombres que vimos allí de ejemplo, ellos hicieron todos estos pasos, pero ellos no sabían cómo nacer de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Jesús. ¿Sí? Ellos, porque recordemos que ellos eran hombres santos, pero con pecado, pero estaban perdidos. Porque recordemos que la santidad es antes y después de la salvación. Antes de ser salvos y después de ser salvos debemos ser santos.
¿sí? Debemos santificarnos. Entonces, para nacer por segunda vez se necesita ser engendrado por Dios, ¿cierto? Por el Padre, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre esa para poder nosotros pasar al sí nacer del Espíritu. Para mí está claro, podemos seguir. Para mis Para mí hermanas. también, hermano. Bueno, gracias a Dios. Mi hermanita Marcela. Hermanita, estoy acá aún laborando, pero entonces sí, ya me quedó mucho más claro. Me parece importante la parte de que la santidad debe ser antes y después de la salvación. A veces Sí, uno cree que por no tener conocimiento, quizás cumplir ciertas normas de pronto en cuanto a la religiosidad, ¿no? Hablan, uno no sí. tiene derecho como a vivir de cualquier manera y pues no es así. Yo tengo como un comentario. En todas Ajá. las ocasiones la persona no es santa Sí, mi antes, hermanita. después sí, pero antes no todas las personas Sí, tienen la pastor. actitud. ¿Sí? ¿Sí o no? Ujú. Hay personas que están podridos en la llaga del pecado y no son santos. Mientras que otros, como los ejemplos que vimos, sí, o sea que son atípicos. Sí, pues lo que pasa es que recordemos los ejemplos que nosotros colocamos en el tema Sí, pasado. en De esos. Nicodemo y Cornelio, ellos eran santos, Sí. O sea que son en ciertos casos, pero no todas las veces. no habían nacido de nuevo, no habían Ujú. nacido de nuevo. Porque, por ejemplo, nosotros podemos leer la palabra de Dios, podemos congregarnos, podemos ayunar, podemos orar, el Señor nos acuerda que puede respaldar en esos milagros, puede respaldar en esos prodigios, puede la persona hacer señales, puede ser un pastor, puede ser una persona muy Ajá. ungida, pero puede estar perdida, ¿sí? Sí. Porque la persona puede tener gozo, puede estar contenta, se puede sonreír, se le puede haber quitado la raíz de amargura, tiene alegría, tiene una paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque lee, porque ora, porque se congrega, porque puede oír música cristiana. Entonces ya puede experimentar ese gozo. Pero si la persona no hace ninguna de estas cosas, pues tampoco podría ni siquiera nacer de agua. Ujú. Como por ejemplo, su merced me hacía la pregunta en la clase pasada de que su merced me hablaba de que si una persona se acuerda del ejemplo que su merced preguntaba si le daba un infarto a una persona y en el Ajá. momento ella decía que Hubiese lo confesado sus perdonara. pecados. Pero Ujú. recordemos, pastor, que si la persona no conoce a Jesús, puede hacer todas estas cosas, pero si no conoce a Jesús, es el requisito. Ujú. La persona puede hacer todas esas cosas que su merced me estaba preguntando. Sí. Pero si no ha conocido a Jesús, la persona no podría ser salva. Porque puede ser que nazca solo de agua en el momento, pero si nosotros no conocemos a Jesús, como dicen las escrituras, ¿sí? No podría nacer, no podría ser salva la persona, ¿sí? Porque la persona tiene que recibir a Jesús en su corazón, Ajá, eso es lo principal. no aceptarlo, porque cuando digamos si nosotros lo aceptamos puede ser por un tiempo nomás, ¿sí? Puede ser, porque a veces de pronto sí, uno puede decir acepto a Jesús en mi corazón, Es pero que, si yo perdón, lo acepto, puede ser que en un tiempo, señora, ya no lo quiera más, porque lo acepto fue por un tiempo. Y cuando yo lo recibo es para siempre. Por eso es que cuando un matrimonio, una persona se va a casar, tiene que decirle
O sea, tiene no. La persona debe decir es que recibe a su esposa, que recibe a su esposo. ¿Y es hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Porque si dice yo acepto a mi esposa o acepto a mi esposo, puede ser que más adelante ya no quieran estar más juntos. ¿Sí? Por eso... Profe, es que creo que aceptar es con condiciones, ¿no? Sí, señora. Entonces, si digamos la persona dice yo recibo, por ejemplo, nosotros oímos, creemos, y después ¿qué hacemos? Recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y lo recibimos, ¿será que es por un tiempo? ¿No es cierto? Lo Por recibimos siempre. para toda la vida. Por eso es muy bonito nosotros tener esta parte bien clara en nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos aquel día de ese ejemplo, claro, si la persona en un momento le pasó una situación, pero si la persona no nació de nuevo, no nació del Espíritu, no conoció a Jesús, no podría ser salva, porque entonces la Escritura se contradeciría y la Escritura no se contradice. La Escritura es muy clara, ¿sí? Dice que debemos conocer a Jesús como lo dicen las Escrituras. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior. Ajá. O sea que debemos conocerlo para nosotros poder ser salvos. Si no lo conocemos, no podría ser salva la persona. Pues, profe, o sea que están erradas las personas. Estamos ahorita hablando. Si la persona... ¿Cómo, hermanita? ¿Le voy la señal? Profe, que entonces hay mucha persona que está errada, porque muchas personas piensan que ya en el lecho de muerte, sin saber cómo van a morir, ¿no? Ajá. Pero piensan que en el lecho de la muerte, que ahí ya piden perdón, se arrepienten y que ya todo normal. Pero entonces están supremamente erradas, porque primeramente pues uno no sabe cómo va a morir, qué tal que no le dé tiempo. Por eso es que gracias a Dios que por su misericordia, por enviar a su Hijo y por ese privilegio que Él nos da de poder nosotros poder estar entendiendo. ¿Se acuerda cuando hablamos del tema del misterio de la piedad? Que es un misterio. Es un misterio nosotros, es un privilegio nosotros poder estar entendiendo estos temas y que para eso el Señor nos está preparando porque necesitamos preparar, necesitamos que hayan muchos obreros para que vayamos a muchos lugares y podamos dar a conocer a Jesús. No a darnos a conocer a nosotros, sino a dar a conocer a esta persona maravillosa que nos salvó. ¿Sí? A esta persona, a este hombre hermoso, a este hombre que se dio por nosotros. ¿Sí? También a que otros puedan conocer esa verdad, este amor maravilloso que el Señor nos dio. Por eso es que es muy importante nosotros tenerlo claro y saber cómo hacerlo, ¿sí? Porque podemos pensar que nosotros lo conocemos y no, ¿sí? Entonces, pues gracias a Dios por esa oportunidad que Dios nos da de poder estar entendiéndolo, de estar conociéndolo, de estar ahí perseverando. Vuelve y se prendió un micrófono. De estar ahí perseverando porque de verdad le revela a uno para revelación en nuestro corazón, para nosotros vivirlo, es un gozo para nosotros poder entender y decir, poder conocer a este hombre que fue el que dio la vida por nosotros. Entonces, si nosotros vemos a otra persona
¿cierto? Que no ha entendido, que aún todavía no conoce esta verdad. Dios nos está preparando a nosotros porque se necesita enviarnos a muchas personas que hay en muchos lugares, ¿sí? Entonces, pues le damos gracias a Dios porque Dios nos tiene en esta oportunidad, nos tiene preparándonos. Entonces, hasta este momento hemos solamente visto el nacer de agua, ¿sí? Entonces, creo que por acá entró la pastora. Hola, hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Me oyen ahí? Muy bien, fuerte y claro. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Los invito a que prendamos esas cámaras y nos saludemos. A mí no me gusta saludar pantallas en blanco. Hola, mi Cato. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola, Marley. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas noches, Bien, pastora, aquí ¿cómo que está? Bien, gracias a Dios. Con mucho calor. Me estoy derritiendo hoy. Pero gracias a Dios. ¿Quién más Gracias a está Dios. por ahí? Yo te veo, yo Manita te estoy viendo. Elida. Primo, prenda la cámara y lo saludo. Ya te voy, ya voy. Manita Bianca, Dios la bendiga. Marcela, Dios la bendiga. Hermano Guillermo, Dios lo Amén, bendiga. hermana, buenas noches. Manita Bianca, Dios la bendiga. ¿Cómo ha estado? Bien, hermana, buenas noches, Dios la bendiga. Bien, bien, gracias a Dios. Amén, amén. ¿La pusieron a sufrir esta mañana para entrar a Zoom? No, yo no. Fue mi esposo el que estaba en esa, pero no pude entrar. Sí, sí, señora, eso me di cuenta. Pero bueno, gracias a Dios por todo. Hermanita Sí, Elida, Dios la bendiga. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Ay, aquí con calor. Usted mejor que nadie lo sabe. Sí, Yo sí te contigo. Estaba haciendo mucho calor hoy y muchísimo, pero muchísimo calor. sí, señor. La niña, es un privilegio verte. Dios te bendiga. Primo, Dios lo bendiga. ¿Cómo ha Amén, amén. estado? Alabado sea Dios, bien, muy bien. prima del pastor. Cuéntame. Qué bueno, me alegra muchísimo. Así someramente su Pues mamá. acá trabajando fuertemente, gracias a Dios. Ah, eso está bien así. Hay que trabajar. Trabajar y trabajar. Es que la vieja es mucha y los obreros pocos, entonces toca trabajar. De todas maneras, es un privilegio verte y escucharte. Dios te bendiga grandemente. Amén, lo mismo. Manita Marcela, hermano Guillermo, Steven igual. Hola, Steven. Dios les bendiga, me alegra mucho verlos. Que no puede prender el micrófono, entonces que Tranquila. saluda, que Dios la bendiga. Yo sé. Que Dios les bendiga grandemente, me alegro mucho verlos por acá juiciosos, quería visitarlos a ver cómo estaban, cómo Muy vamos bien. con este curso, en qué clase vamos, si hay dudas, preguntas, inquietudes, no sé. Y le tengo una buena noticia, que ya hay dos hermanitas que ya enviaron el tema, entonces solamente Qué falta. bueno. Entonces ya les dije que pues su merced les explica, pues ya les estuve explicando de que lo pudieran, pues, ¿cómo se dice? Compartir a las redes. Solo falta que vamos a mirar un poquito el de mi hermanita Marley, pero el de mi hermanita Bianca ya quedó súper. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces súbanlo a las redes y nos mandan el enlace. Yo tengo una preguntita. La que yo tengo también. Señora, Bien, pues. pregunte. Sí, ¿ustedes nos dan el tema o es como es que ahí sí no entiendo? Me quedé como que cortica. ¿Para la tesis? Sí. ¿Para el trabajo de grado? Sí. Es convencimiento de pecado, justicia y juicio. Convencimiento Es de el pecado. tema. De convencimiento de pecado, justicia y juicio, sí, señora. Es la temática. Gracias. Bueno. Cuénteme, mi hermanito Gerardo. Usted nos dijo que nos iba a mandar por correo o por el WhatsApp
una cuestión que caminando, haciendo como Un algo que audio. usted había hecho. ¿Recuerda? Dijo, los voy a mandar, pero no sé. ¿Recuerda? Se fue. Se salió un poquito como Ya la señal. volví, ya volví. Ya Ya voy a volvió. buscarlo de una vez, ya voy a buscarlo. Espérenme un momentico, voy a buscarlo por acá. Espérenme porque yo lo tengo, pero... Mientras que ella lo busca, si tienen alguna pregunta, aprovechen. Como les decía, empezando la clase, aprovechen, preguntan. Y Ay, pues los ahí quiero invitar también de una vez, los quiero invitar, los voy a invitar a... Tenemos el día... ¿El día qué? 21. El día sábado, este sábado, tenemos enseñanza con el pastor Israel. Esa enseñanza va a ser basada en preguntas, en enseñanza no, vamos a tener día de preguntas y respuestas. Vamos a tener día de preguntas y respuestas. Entonces, todas las preguntas, dudas que tengan de las clases, ese día de preguntas y respuestas va a ser enfocada en las dudas y preguntas que surgen en las clases. ¿Sí me hago entender? Ajá. Entonces, la idea es que ese día, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, ustedes puedan enviarla. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? No me sale el archivo. Lástima que yo Ese día el ustedes sábado puedan hacerla ahí en vivo y en directo. Es el sábado de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la pueden resolver ahí en vivo y en directo con el pastor. Para que lo hagan conforme, les digamos salir de dudas conforme a las escrituras. Esto, pastora, ¿el link lo envía la profe Caterine al grupo? Sí. ¿Cómo? El link. ¿Recuerda? Ah, ya. No entendí. Sí, yo lo envié. Estamos en grupo. Sí. Ah, el link para entrar, tengo problemas con ese audio, no me deja descargarlo, no sé por qué. Entonces apenas lo pueda descargar, es que ese audio ha sido una bendición en todos los sentidos. Apenas bueno. lo pueda descargar otra vez, se los envío, porque no sé por qué, pero no me deja descargar. Bueno. Entonces, como les estaba diciendo, el link, sí, yo lo envío a los grupos grandes, y si algo, Caterine, que lo envíe a su grupo. ¿Listo, Cate? Sí, Tú lo señora. envías al grupo, por favor. Sí, claro, yo estoy pendiente. Entonces, también quería pues animarlos a eso, a lo de la tesis de grado, por favor, animaditos a hacer su trabajito de grado. Es algo que no tiene mayor complicación, digamos, es solamente lo que usted ha aprendido, enseñárselo a otros, ¿sí? Que sea conforme a las escrituras. Acuérdese lo importante de no quitarle ni de añadirle nada a las escrituras, eso es algo indispensable. Entonces, pues sí, por eso les decía, si tienen dudas, si tienen preguntas, es bueno Otra preguntita, hacerlas para yo tengo salir de todas esas dudas. No sé yo si tengo otra tienen bien pregunta. claro qué significa convencimiento de pecado, justicia y juicio. Mi hermanita Elida tiene No una pregunta. oí. Tengo otra preguntita. Sí, señora. Bueno, como yo la verdad es que estaba un poquitico, el miércoles pasado no pude entrar, estaba enfermita. Necesito el tiempo límite para no entregar la tesis. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Hasta el 30 de febrero. Bueno, yo les estaba hablando con Kate, porque yo no sé si Kate ya terminaron. ¿Cuántas clases faltan de aquí, de este curso, Kate? Qué pena, voy a Solo me apagar queda mi cámara porque no los estoy oyendo, los estoy oyendo muy entrecortado. Entonces voy a apagar mi cámara para tener hay mejor problemas audio. de Sí, audio. a mí también me ha tocado apagarla. Pues estábamos terminando hoy nacer de nuevo, ¿sí? Nos queda faltando 2 clases y ya, terminamos. ¿Para qué nacer de nuevo? Estábamos viendo. Ah, listo. No estoy oyendo. Nos queda faltando 2 clases. No los estoy oyendo. Nosotros la oímos bien. Nosotros le estamos oyendo bien. Hola.
Espera, apago mi cámara, a ver si mi cámara. Que nos quedan faltando 2 clases. Hoy estamos... Hola, ya volví. Se me había ido la señal. ¿Me estabas diciendo que les faltan 2 clases? 2 clases, o sea que nos quedaría el miércoles y pues si con la ayuda de Dios que alcancemos a terminar la que nos falta y si no, pues terminamos esa el lunes y la otra que nos queda finalizar, que es otra pues no es tan larga, entonces pues yo creo que la podremos dar en una clase. Bueno, entonces yo les tengo varias opciones. Yo les tengo los primeros grados, ¿sí? Es decir, vamos a hacer 2 tandas de grados para que me entiendan. La primera tanda de grados es la próxima semana, el primer sábado de junio, ¿sí? La segunda tanda de grados es el último sábado de junio. Decidan ustedes, si no se quieren sentir de pronto alcanzados de tiempo. Si de pronto quieren tomarse 2 clases más adicionales a las 2 que les faltan como para aclarar temas, yo no le veo ningún inconveniente a eso. Se pueden graduar en la última semana de junio. Yo siempre he dicho que el afán no queda sino el cansancio. Entonces, si ustedes ven factible, pues podemos poner este grupo para que se gradúe en el último sábado de junio y no en el primer sábado de junio, que es la próxima semana, que les queda muy encima, que tienen que hacer evaluación, que tienen que hacer trabajo de grado. ¿Me hago entender? Entonces ustedes dirán, ¿qué les favorece más? Decidan. Por mí me parece buena idea, pero no sé qué piensan mis hermanitos. Ellos decidirán. Tendríamos que Ustedes ponernos deciden. de acuerdo. Doy mi voto de senador. Sí, señor. No sé, ¿qué deciden? Porque tienen que tener en cuenta que tienen que hacer una evaluación. Les falta la evaluación y les falta a los que les falta el trabajo de grado. Y les están faltando 2 clases. O sea que hasta que no realicen las 2 clases no pueden hacer la evaluación, porque las preguntas de la evaluación incluyen todas las clases. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Entonces Pues yo les recomiendo que yo Zuley Balaguer les recomiendo la última semana de junio, perdón. De junio, correcto, para mí está claro. Así que no les entiendo. No, solo opinó no sé qué. Sí, yo estoy de acuerdo que sea para la última semana de junio. Van 2, faltan mis hermanas Marley, Bianca. Sí, hermana, pues yo también pienso lo mismo. Está bien. Marcela, mi hermano Guillermo también está de acuerdo. Mi hermana Marley está pensando. Yo también, la última. No, por mí no hay problema, pues yo ya adelanté la tesis igual, como por darle espacio a las personas que no han podido Ella realizar. da voto en blanco. Para mí cualquier cosa está bien, yo no tengo dilema por ella eso. voto en blanco. Listo. Última semana Bueno, de entonces junio. para la última semana de junio, ¿listo? Correcto. Entonces Para con mí sí. eso tienen estos días para terminar esas clases, hacer tesis, hacer evaluación y de pronto tener una clase o 2 clases más como de refuerzo, si tienen dudas, si tienen preguntas, si no tienen claros algunos temas, si quieren reforzar, también pues se ponen ya de acuerdo con la profe Kate y ya lo harán, ¿listo? Perfecto. ¿Listo? Para mí queda bien ¿De claro. acuerdo todos? Ajá. Bueno. Otra cosa que les quería comentar, bueno, resulta que ustedes saben que como 3.000 obreros, todos y cada uno de nosotros trabaja de manera voluntaria, incluyendo nuestros profes, y así ellos pasen colores, pues yo tengo que cumplir con mi deber como coordinadora y como anunciadora también de las escrituras. Estamos recogiendo siempre al final de los cursos, recogemos una ofrenda voluntaria para los profes, para bendecirlos a ellos de la manera en la que ellos también han dedicado su tiempo, sus oraciones y su labor.
es de manera voluntaria, vuelvo y lo digo. Sí, nosotros mandamos, yo les mandé una información desde el área de coordinación al grupo con un número de cuenta. Cualquier persona que desee bendecir pues a sus profes pueden hacerlo a través de ese número de cuenta, que es la cuenta de 3.000 obreros. Me la vuelve a mandar a mí que me borró. Bueno, entonces yo la vuelvo a mandar al grupo. Perfecto. Pues igual la Biblia dice que toda persona que es instruida haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, y pues estos profes han hecho un trabajo pues de manera voluntaria, así que pues me parece una bonita forma de bendecirlos, poder proveer también para sus necesidades y poder también bendecirles como ellos han sido de bendición para nosotros. Entonces pues ahí les dejo esta información también. Está bien. Entonces, Para mí está bien. Eso era lo que les quería comentar. Que el Señor les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes, y que pueda el Señor abrir los ojos de su entendimiento, que cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan la puedan resolver, solucionar. Que si tienen temas que todavía de pronto no están claros del todo, hagan las preguntas pertinentes. Yo siempre les recomiendo mucho, escriban las preguntas, porque a veces uno dice, ay, voy a preguntar tal cosa, y ¡fum!, se le fue la paloma. Entonces, tomen apuntes, anoten las preguntas, subrayenlas y ténganlas ahí presentes, cosa de que puedan solucionar esas preguntas, que no queden esas preguntas como en vacío. Y si de esas preguntas tienen, déjenlas también para este sábado. Entren y pregunten. Si de pronto por algún motivo ustedes no pueden estar, pero tienen preguntas, las pueden escribir, me las pueden escribir a mí o las pueden escribir a través del grupo. Entonces, tengo para el pastor tal y tal pregunta. Yo no voy a poder estar, pero dejo las preguntas, yo después veo la grabación. ¿Sí me hago entender? Porque como eso queda grabado. Entonces, hacemos las preguntas que ustedes nos manden y después ustedes pueden ver la grabación si por algún motivo no pueden estar en el programa de preguntas y respuestas. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, que señora. el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo enorme para todos. Dios los guarde y los bendiga. No sé si tengan alguna pregunta de respecto pues a los Amén, temas hermano. para que aprovecharan a la pastora ya que entró. Bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, ese bautizo que hacen los pastores, entonces, ¿ese bautizo para qué es? ¿El bautismo en agua? Sí, el que realizan los Hola, ¿me pastores. oyen? Sí, señora. Pues ese bautismo es bíblico y es para testimonio. Es un bautismo para testimonio. Es decir, es mi testimonio al mundo de que yo muero a mí, de que yo ya morí a mí y que ahora Cristo vive en mí. Ese es un testimonio y es un mandamiento, por lo tanto hay que hacerlo porque es un mandamiento. Sí, pero personalmente yo como pastor, porque yo trabajo como pastor, no estoy de acuerdo en uno bautizar a la ligera, porque hay muchas congregaciones donde usted llega y tienen un afán de bautizar a la gente así como rapidito. Y resulta que pueden hacerlos incurrir en pecado. ¿Por qué? Porque dan el testimonio y luego se vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no tienen claro el evangelio, porque el bautismo no lo va a salvar. El bautismo no lo salva, el bautismo es solamente un testimonio. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Que hacen que las personas se bauticen y después esas personas, después de haber dado testimonio del evangelio, entonces pisotean ahí al Señor porque pues se vuelven al pecado porque su naturaleza de pecado no ha cambiado. Yo pienso que una persona para recibir el bautismo debe tener la plena convicción de que en realidad ha conocido al Señor. Eso es como casarse. Usted para casarse usted tiene que tener la seguridad de que ese es para toda la vida, porque si no uno no va a meter las paticas, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con el Señor. Uno tiene que estar convencido para bautizar a una persona, porque a veces se hacen emociones y eso no es un asunto de emociones. Es un asunto, por eso dice la Biblia, por ejemplo, cuando predicaban
cuando le predicaban el evangelio a los que bautizaban en el libro de Hechos de los Apóstoles, era gente que estaba convencida quedaba tan convencida de Jesús que decían, pues yo me bautizo. ¿Por qué? Porque es que en esa época una persona para hacer el bautismo, como era una ceremonia pública, entonces los bautizaban, ¿cierto? En un río donde los demás se daban cuenta. Y en ese momento de la historia, los cristianos eran perseguidos, es decir, que si los veían bautizarse o los veían profesando la fe cristiana, los llevaban a los coliseos romanos y se los echaban como comidita a los leones, o los plantaban en hogueras humanas, o los crucificaban vivos, los echaban en aceite hirviendo por profesar la fe del evangelio. Por eso decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero es que no era creer de decir, ay, sí, yo creo en Jesús. Era estar plenamente convencido de decir, yo creo en Jesús y soy capaz de dar mi vida por Jesús. Y ese mismo tiene que ser el testimonio del evangelio al bautizarse. Yo estoy plenamente convencido que incluso soy capaz de dar mi vida por Jesús. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que se bautiza una persona a la ligera sin haber conocido a Jesús, sin haber tenido la convicción del evangelio. Y entonces, ¿qué pasa? Viene cualquier viento de doctrina, o viene cualquier problemita, o vinieron los amigos y le ofrecieron una cerveza y ¡pum! Cayeron. Pecaron contra Dios y dejaron en vergüenza el evangelio. Entonces, pues, qué pena, un momentico. Lo que pasa sí, es que señor. de pronto mi hermanita Mar le hace la pregunta con respecto, es por lo que ahorita yo les estaba diciendo que nacer de agua no es lo mismo que bautizarse, es otro, es otro. Sí, es diferente. Sí, es diferente. Entonces, por eso tal vez que ella hace la pregunta, ¿cierto, mi hermanita Marley? Sí, señora. Pues, como te decía, nacer de agua es el testimonio del evangelio. Ser bautizado en agua es el testimonio del evangelio. Nacer de agua, date cuenta que no dice nacer del agua, sino nacer de agua, ¿sí? Cuando la Biblia hace referencia al agua, la compara, ¿con qué le hace la comparación? Entonces vamos a Ezequiel, por allá donde dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero entonces resulta que cuando usted va y se baña, usted sigue con los mismos ídolos en el corazón, ¿cierto? Entonces, ¿de qué agua estará tratando? Entonces luego vamos por allá al Salmo 119, donde dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, ¿qué nos limpia? ¿Cuál es esa agua? Número 1, la palabra de Dios. ¿Sí? Pero además de eso, eso nos limpia de nuestra inmundicia que practicamos, de la práctica del pecado, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la facultad de corregir, instruir, enseñar y redarguir para ser hombres perfectos, hombres santos, pero no salvos. Entonces, ese le quita las malas mañas, los resabios, las malas palabras, eso se lo quita, lo hace que deje de practicar el pecado. Pero tiene otro problema, y es que tiene un libro de las obras escrito, así que también necesita que ese libro sea lavado y limpio para eliminar las evidencias incriminatorias. Es como un juicio. Digamos, usted cuando va a juicio, usted tiene unas evidencias que lo incriminan y en base a esas evidencias le van a dictar una sentencia. Nosotros, por haber pecado contra Dios, tenemos unas evidencias incriminatorias en contra nuestra, y por causa de esas evidencias incriminatorias nos van a dictar una sentencia, así que necesitamos limpiar el expediente criminal, ¿cierto? ¿Sí me estoy haciendo entender? No sé si me estoy haciendo entender. Hola. Sí. Sí, señora. Entonces, como necesitamos limpiar el expediente criminal, entonces ya sabemos que la palabra de Dios nos quita las malas mañas, las malas conductas, nos quita las malas palabras, pero tenemos el expediente abierto. Estamos reseñados, como dicen en la jurisprudencia de los abogados, estamos reseñados, tenemos una reseña, tenemos un problema de una evidencia que nos está incriminando y nos está condenando, entonces necesitamos que ese expediente quede limpio. Entonces necesitamos la otra parte para nacer de agua, que es ¿cuál? La sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden limpiar el pecado, solamente la sangre de Jesús es la única que puede hacer remisión de pecados.
Entonces ahí es donde entra la sangre de Jesús. Ya yo estoy limpio de las malas mañas, de las malas conductas, pero ahora necesito limpiar el historial. Entonces viene la sangre de Jesús y limpia el historial, limpia el libro de las obras y la persona queda con el historial delante de Dios limpio y con una conciencia limpia delante de Dios. Limpia la conciencia, pero sigue teniendo un problema. No ha quitado el problema de raíz, porque el problema de raíz del ser humano es el corazón de pecado. En pocas palabras, usted tenía un palo de mango, un árbol de mango, y ese árbol lo tenía teteadito de mangos maduritos, ¿cierto? Y entonces usted coge y le baja la cosecha. Y no solamente eso, sino que usted coge y lo poda y le quita las matas, las ramas, y le deja solo el tronquito. Eso mismo hacemos nosotros cuando nacemos de agua. Quitamos todos los pecados, quitamos todas las malas mañas, quitamos las malas costumbres, se podan las ramas y queda solamente el tronquito, pero el problema de ese tronquito es que tiene una raíz. Y esa raíz sigue extrayendo del suelo y tarde que temprano le va a volver a nacer mata, le va a volver a crecer, le va a volver a florecer. ¿Por qué? Porque tiene la raíz. ¿Qué tengo que hacer yo para que ese palo de mango, ese árbol de mango me deje de florecer? Tengo que arrancarlo de raíz o siempre voy a tener, me van a volver a dar mangos. Lo mismo tengo que hacer con el pecado, tengo que desarraigarlo de raíz o si no, vuelve y me va a florecer. Entonces ahí es donde necesito nacer de espíritu. ¿Qué es nacer de espíritu? Cuando entonces me arrancan de raíz esa naturaleza que tengo con la cual nací, que viene desde Adán, que viene siendo heredada, que es una simiente de pecado, que es una podrida llaga, que es una fábrica de pecado, que es un corazón malo. Entonces me lo desarraigan y me queda un hueco. Y en ese hueco que queda, Dios pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Desarraiga el corazón de piedra y lo bota, porque es que ese corazón tiene una particularidad. Resulta que la Biblia dice que Dios todo lo puede. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, Dios todo lo puede. Pero resulta que hay un problema con el corazón de pecado, que ni siquiera Dios lo puede arreglar. ¿Sí sabían eso? Es tan dañado, tan podrido, tan perverso, tan putrefacto que eso no tiene arreglo, a tal punto que Dios no se lo puede componer. Dios no compone el corazón, Dios erradica ese corazón y le pone uno nuevo, porque ese corazón, aunque Dios todo lo puede, pero Dios no puede componer ese corazón porque de raíz es perverso, malo, putrefacto, dañado, podrido, no tiene arreglo y tiene que ser quitado por completo y puesto uno nuevo. Qué impresionante, ¿cierto? Saber que dentro de nosotros no hay nada bueno mientras ese corazón de pecado esté ahí. No hay, es tan así que ni siquiera Dios puede componerlo, sino que necesita cambiarlo completamente, dar uno nuevo para que verdaderamente nosotros tengamos arreglo. Es algo impresionante cuando uno empieza a entender la necesidad de nacer de nuevo. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Una necesidad es algo imperante, algo que si usted no hace, se muere. Si usted no nace de nuevo, está muerto. Es urgente solucionar ese problemita, porque mientras ese problemita esté dentro de nosotros, estamos perdidos. Mientras ese problemita esté dentro de nosotros, tenemos una fábrica de pecado que todo el tiempo nos va a producir pecado. Entonces, esa es la diferencia entre nacer de agua y nacer y ser bautizado en agua. ¿Qué decías, Marley? Qué tenaz, o sea, uy. No se Sí, es asusten. impresionante. No, pues si es para asustarse en el sentido de que si no nazco de nuevo me pierdo, si es para asustarse, entonces se toca movernos. Toca urgente, por favor, señor, por favor. No, cada clase me dejan ustedes más. Uf. Es que hoy solamente alcanzamos a ver nacer de agua y nos falta nacer del espíritu que la dejamos para el miércoles. Amén. Ah, bueno, ahí les di una adelantita. Ahí tuvimos un pequeño adelanto de nacer de espíritu. Y mi hermanita Marley siempre pues me pregunta sobre la cuestión de que pues a ella le ha parecido siempre un poco esta parte, algo siempre, pues que sí, es cierto, uno queda como
como, Impactante. ajá, Sí, y es que es tan necesario que Jesús mismo, por eso era necesario que Jesús viniera. Porque como nosotros no había nada bueno, era necesario que Jesús viniera y que Jesús muriera y que ocupara nuestro lugar, porque la Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él ha sido el único que ha podido cargar con el pecado, no hace referencia a los pecados, sino el pecado, es decir, fue puesto sobre Jesús el pecado, la naturaleza de pecado de toda la humanidad, su corazón, mi corazón y el corazón de todos los seres humanos que han nacido en esta tierra, fue puesto sobre la persona de Jesús. Ese corazón malo, perverso, putrefacto que no tiene nada bueno. Ahí la razón por la cual Jesús quedó separado del Padre, porque no podía, cargando el pecado de la humanidad sobre sus espaldas, no podía tener comunión con el Padre por causa no de su pecado, sino del pecado de todos nosotros. Entonces ahí es donde uno empieza como a valorar más ese sacrificio de Jesús, a entender lo que le costó a Jesús el tener que, sin haber pecado, estar separado del Padre por causa mía, por mi culpa. Como dice el yo pecador de la Iglesia Católica. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Sí, Señor, por mi culpa, Él tuvo que cargar el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque yo he pecado. ¿Por qué? Porque yo he dicho mentiras, porque yo he engañado, porque yo he traicionado, porque yo he mentido, porque yo he sido chismosa, porque yo he sido, bueno, tantas cosas, ¿cierto? He tenido malos pensamientos. Por culpa de mi pecado, por culpa de mi iniquidad, Él tuvo que estar separado del Padre. Cuán grande amor el de Jesús. Cuán grande amor el de Jesús. Que decide la más grande muestra de amor, venga, ella es culpable, pero déjeme que yo voy a pagar por ella. Yo ocupo el lugar de ella. Por eso solamente a través de Jesús podemos nacer de nuevo. Solamente a través de Jesús. Porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Solo Jesús pudo lograr lo que ninguno de nosotros pudo hacer. Entonces, pues que el Señor nos ayude a entender esto, ¿cierto? Porque es amén. indispensable entenderlo. Y pues no solamente entenderlo, sino llevarlo a la práctica, porque bueno, ahora he recibido la información. ¿Qué necesito para nacer de agua? ¿Qué debo hacer yo para nacer de agua? Debo tomar decisiones, oír el Evangelio. Eso es lo primero que debo hacer, oír. Ya ustedes, todos y cada uno de nosotros ha oído el Evangelio. ¿Qué es esto que están enseñándonos? Creer en el Evangelio, creer que esto es verdadero. Recibir el Evangelio, decirle, sí, Señor, yo te quiero en mi vida, ven y toma dominio y tomas parte de mi vida. ¿Sí? Arrepentirse, que significa empezar a tener ese sentimiento de vergüenza, de dolor y de tristeza por haber pecado contra Dios, contra mi prójimo, contra la naturaleza, contra mí mismo. Qué vergüenza, Señor, porque yo decía mentiras. Qué vergüenza, Señor, porque yo he engañado. Qué vergüenza, Señor, porque yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué vergüenza. ¿Sí? Sentir la vergüenza del pecado. Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Arrepentirse. Convertirse, que significa, número 1, dejar de hacer lo malo, dejar la práctica del pecado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. ¿Sí? El que mentía no mienta más, el que hurtaba no hurte más, el que engañaba no engañe más. El que adulteraba no adultere más, el que fornicaba cásese o deje la práctica de la fornicación. ¿Sí? Entonces, convertirse, eso significa convertirse de conducta, pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado, o sea, dejar de pecar. Aparte de eso, no solamente eso, sino que nosotros no hemos tenido en cuenta a Dios. Entonces, tengo que poner a Dios en primer lugar. Eso significa convertirme de los ídolos a Dios, porque nosotros hemos puesto por ídolos al papá, a la mamá, al esposo, a los hijos, al trabajo, a la plata, a la casa. Tenemos cantidad de ídolos que hemos puesto en nuestro corazón por encima de Dios. Entonces, convertirnos de los ídolos a Dios y convertirnos de ser oidores a hacedores. No solamente, bueno, sí, yo fui a oír la enseñanza, pero sigo en el pecado. No, ahora lo que he oído lo pongo en práctica, lo vivo, lo evidencio en mi propia vida. ¿Sí? Entonces, oír el Evangelio, creer en el Evangelio, recibir el Evangelio, arrepentirme, convertirme. Perdonar, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas.
Necesitamos perdonar para ser perdonados. Cuando hemos perdonado, entonces pedimos perdón. Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Como aquel hijo pródigo. Y si he hecho algo contra alguien, voy y pido perdón. Perdóneme, fulanito de tal. Entonces, y luego de haber perdonado, de haber pedido perdón, entonces ahí sí voy a pedir salvación. Ahí sí ahora estoy preparadito, ya estoy santificado, ya he dejado de hacer lo malo. Ahora sí, Señor, por favor, ayúdame para yo nacer de nuevo. Ya yo di el paso, yo ya hice mi parte de arrepentirme, de volverme a Dios. Ahora necesito que tú hagas conmigo el milagro de arrancarme el corazón de piedra y darme un corazón nuevo. Entonces, que el Señor nos ayude a hacer esto, que el Señor les bendiga grandemente. Me iba como extendiendo, perdónenme. Un abracito. Puedes seguir toda la noche, Señor yo me les quedo aquí bendiga. sentado escuchándola. Que Dios te Amén, bendiga, mira. saludos. Quieren hacer No, no vigilia. podemos Saluda a mi hacer hermana vigilia. Maribel, su papá, sus hijos, Dios los bendiga. Un feliz año. Amén, sí, Señor. Primo, Dios lo bendiga. Dios le Amén. bendiga. Y Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén, hermana Caterina, Dios la guarde. Dios la bendiga. Nos vemos el miércoles con la bendición de Dios. Bueno, mis hermanos, entonces gracias a Dios por este tiempo. De verdad que es muy, muy bueno así que nos estén visitando, ¿cierto? Ajá. Entonces vamos a estar orando, porque pues se nos pasamos unos minuticos. Por favor, alguien pudiera orar y finalizamos, ¿vale? Amén. No todos a la vez. Padre, en este momento hemos escuchado mucha explicación de tu palabra y gracias porque cada día tú nos enseñas y para nosotros es un privilegio haber podido ser partícipes de tu pueblo que compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Yo quiero darte muchas gracias, Señor, por cada uno de los que estamos estudiando. Gracias por los profesores. Te ruego que bendigas a cada uno de los que están en los diferentes lugares enseñando la palabra, preparando obreros, Señor, porque la mies es mucha, dice tu palabra, y pocos son los obreros. Pero te damos gracias, Señor, porque cada día que nos das es días de oportunidad para ponernos al día contigo. Y gracias, Señor, porque la vida cristiana es una escuela donde todos los días estamos aprendiendo. Yo te alabo y te bendigo por mis hermanitos que están conmigo. Y gracias, Señor, por la hermana Caterina, sea bendiciéndola, sea ayudándola en todas las áreas de su vida, tanto espiritual como físicamente, económicamente, Señor, en todas las áreas la declaramos bendecida. Bendice su familia y ayúdala, Señor, para que cada día esté siendo dirigida por el Espíritu Santo para ayudar a enseñarnos a nosotros tu palabra. Te adoramos y te bendecimos por estos momentos. Bendice grandemente a mi prima Zuley, Señor, a mi querida prima Maribel, Señor, bendícelos. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú haces a través de ellos. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque la obra y el trabajo en el Señor nunca es en vano. Recibe la gloria y recibe la alabanza y despídenos, Señor, no de tu presencia, sino que tu bendición y tu protección sea con nosotros al ir al descanso. Podamos tener una noche de descanso, Señor, y si nos da la oportunidad de otro día al amanecer, podamos darte siempre la gloria, siempre la honra y siempre la alabanza. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén.